Hola, bienvenidos. Me da mucho gusto que podamos pasar juntos este rato. Me llamo Margarita Tarragona y soy directora curricular del Certificado en Psicología Positiva para América Latina, CIPLA. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y muy importante dentro de la psicología positiva que tiene que ver con cómo ser mejores líderes si sabemos trabajar con nuestras fortalezas y sobre todo con las fortalezas de nuestros equipos de trabajo. Pero antes de empezar a hablar de esta aplicación, me gustaría hablar con ustedes sobre qué es la psicología positiva. La psicología positiva es el estudio científico de la felicidad y el bienestar, de cuáles son los factores que permiten a las personas, a las organizaciones, a las comunidades vivir realmente al máximo de su potencial, florecer como seres humanos y como organizaciones. La psicología positiva se caracteriza justamente por basarse en la investigación y se aplica en muchos ámbitos. Se puede aplicar, en primer lugar, a nuestra vida personal para ser personas más felices. Se puede aplicar en la educación para enseñar a los niños desde pequeños y a los jóvenes a tener no solo capacidades académicas, sino también capacidades para la vida. Y se puede aplicar en los ámbitos de trabajo, en las organizaciones, en las empresas. Y en eso es en lo que quisiera que nos enfocáramos el día de hoy. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la importancia de las fortalezas? Consideren esta pregunta. Si tú te sacaras 10 millones de dólares en la lotería, ¿seguirías trabajando? ¿Qué creen que responde la mayoría de las personas? La mayoría de las personas, entre la mitad y el 80%, dicen que sí, que aunque se sacaran la lotería, seguirían trabajando. ¿Por qué? Porque el trabajo les da estructura, les da sentido a su vida, les da interacciones sociales. O sea que el trabajo realmente es una parte central de nuestro bienestar. Y hoy en día se sabe que la felicidad en el trabajo es algo muy importante, que no es solamente algo extra, que bueno, trabajas y si aparte eres feliz en el trabajo, qué bueno, sino que qué tan feliz es alguien en el trabajo tiene un impacto realmente importante en su productividad y en los resultados de la empresa. Voy a compartir con ustedes datos recabados por una organización que se llama el Eye Opener Institute, basada en Oxford, en Inglaterra, que ha hecho encuestas durante muchos años para evaluar la felicidad en el trabajo de las personas y qué impacto tiene en las empresas. Creo que son datos muy interesantes, vamos a verlos. Por ejemplo, si se compara a las personas que están más felices en el trabajo con las que están menos felices y se les pregunta cuánto tiempo piensan quedarse en su puesto actual, las personas que no están felices en promedio piensan quedarse 1 año y medio, mientras que las personas que sí están felices en el trabajo piensan quedarse 5 años. Imagínense si alguno de ustedes trabaja en recursos humanos o es director de una organización, la diferencia que hace la rotación del personal. Y que alguien planee quedarse 5 años versus 1 año y medio realmente es una diferencia muy significativa. También, esto siempre se me ha hecho muy interesante, las personas que están más felices en el trabajo faltan mucho menos por causas justificadas médicamente. Las personas infelices en el trabajo, en promedio, ¿saben cuántos días faltan? En promedio faltan 7 días hábiles al año, más de una semana, con justificante médico. Mientras que las personas más felices en el trabajo faltan menos de 1 día al año. También hay datos sobre cómo se sienten las personas en el trabajo, cuánta energía tienen. Se ha visto que los que no están felices en el trabajo solo dicen que se sienten con energía menos del 20% del tiempo. O sea, imagínense, si pensamos en una semana laboral como de 5 días, menos de 1 día se sienten con energía. Mientras que las personas que sí están felices en su trabajo se sienten con energía más de 3/4 partes del tiempo. Y obviamente eso tiene un impacto en el ambiente laboral y en la productividad. También tiene que ver con cuánto se enfocan. Las personas que no están felices en el trabajo están enfocadas en su tarea menos de la mitad del tiempo. En cambio, las que sí están felices, más de 3/4 partes del tiempo. Entonces, todo esto nos indica que 1, la felicidad es importante para todos. Y 2, que aunque no te importara la felicidad de la gente con la que trabajas, aunque fueras de verdad así un avaro sin corazón, te conviene para tu empresa que las personas estén a gusto, que las personas se sientan bien mientras están trabajando contigo. Y aquí es donde se conecta con el liderazgo.
las investigaciones también han encontrado que el supervisor, el jefe o el líder tiene un gran impacto sobre el bienestar del equipo. Realmente, cómo interactúas con tu jefe, con tu supervisor, colorea mucha de tu experiencia en el trabajo y, ojo, se ha visto que como está uno en el trabajo, se extiende hacia cómo está uno en el hogar, que el impacto del bienestar en el trabajo sobre el bienestar personal es más fuerte que el impacto del bienestar personal sobre cómo está uno en el trabajo. Y una cosa un poco preocupante es que otras investigaciones en las que se ha visto cómo se sienten las personas a lo largo del día, a lo largo de la semana, dependiendo de cómo están y con quién están, han encontrado que el peor momento de la semana para muchos es el tiempo que pasan con su jefe o supervisor. Muchos lo ponen como peor que ir a tirar la basura o que limpiar la casa, que a mucha gente no le gusta. Entonces, como líderes, tenemos, por un lado, la responsabilidad de crear buenas interacciones con la gente que trabaja con nosotros, porque esto va a impactarlos a ellos, a nuestra empresa y a su vida más allá de las paredes del lugar en el que trabajan con nosotros. Y por otro lado, esa es una gran oportunidad. Veamos más datos de investigación al respecto. Diferentes estudios indican que lo peor que te puede pasar en el trabajo, ¿saben qué es? Es tener un jefe que no te haga caso. Si tu jefe no está interesado en ti, si tu jefe no te hace mucho caso, las probabilidades de que tú te involucres y te intereses en lo que haces son del 40%. O sea, si fuera un volado, tienes menos probabilidades que un volado de tener una persona que está realmente involucrada en lo que hace. Mientras que si tienes un jefe que conoce tus fortalezas y se enfoca en tus fortalezas, las probabilidades de que tú le pongas ganas y te involucres en lo que haces son del 99%. Imagínense, o sea, realmente es un impacto enorme. Por eso muchos dicen que lo mejor que te puede pasar en el trabajo es tener, bueno, no lo dicen porque se les ocurre, sino que lo dicen porque los datos lo dicen, que lo mejor que te puede pasar en el trabajo es tener un jefe, un supervisor, un líder que conozca tus fortalezas y te dé oportunidad de usarlas. Ahora bien, ya hemos usado la palabra fortalezas tal vez decenas de veces en este rato y confío en que ustedes de manera intuitiva sepan qué es una fortaleza, a qué me refiero con conocer tus fortalezas. Pero vale la pena que las definamos con un poco más de claridad. En general, en la literatura psicológica y organizacional, se habla de fortalezas de 3 maneras diferentes que se entrecruzan. Por un lado, tenemos los talentos. Los talentos son las cosas que se nos dan, que hacemos bien de manera natural. Por ejemplo, el otro día hablaba con un chico en una sesión de coaching que está estudiando química y decía, es que no sé por qué, pero cuando estoy estudiando sobre las moléculas, como que las visualizo en mi mente y yo veo cómo se acomodan, como que se me da. Efectivamente es algo que se le da de manera natural. Con otra clienta en otra sesión de coaching me decía que ella se le da visualizar los espacios y que las cosas se vean bonitas. Me decía, no lo puedo evitar. Cuando yo llego a un lugar, a una oficina, enseguida me fijo cómo están los muebles y me imagino cómo se verían todavía más bonitos. Así ustedes seguramente pueden identificar qué es lo que se les da. Los idiomas, el pintar, la capacidad de organización. Esos son los talentos, aquellas cuestiones que sentimos que son capacidades que de manera natural hemos venido experimentando y otros observan en nosotros a lo largo de la vida. Hay maneras de pensar en las fortalezas que son específicamente sobre qué roles, qué papeles, qué funciones haces bien en una organización tú. Seguramente han oído hablar de un señor que se llama Marcus Buckingham, que ha escrito varios libros sobre cómo identificar las fortalezas en el trabajo. En su libro más reciente, que se llama Stand Out o Sobresal, ha encontrado que hay 9 roles fundamentales que uno puede hacer en un lugar de trabajo. Puede ser un buen consejero, o sea, darle a la gente buenos consejos. Puede ser un conector, esas personas que dicen, ay, me gustaría que conocieras a fulanito porque él te puede ayudar para tal cosa. Los que siempre están pensando cómo conectar a las personas. Puede ser creador, aquellos de ustedes que están en cuestiones que tienen que ver con diseño, con arte o creador de estrategias en una organización. Se te ocurren cosas innovadoras, diferentes.
Ser un buen proveedor es aquel que está pendiente de que haya los recursos necesarios para hacer las cosas, desde el papel para la fotocopiadora hasta que funcionen bien las cámaras para un circuito cerrado. Es el que provee los recursos. Un ecualizador es el que ayuda a mantener la calma y la armonía en las organizaciones. Puede ser alguien que influye, alguien cuyas opiniones realmente hacen que los otros cambien de opinión o acepten una propuesta. Puede ser pionero, como el Instituto de Bienestar Integral, que es ser de los primeros en hacer algo, en este caso, enseñar psicología positiva a diferentes profesionistas a lo largo de toda Latinoamérica. Un estimulador es aquel cuya interacción contigo hace que te sientas todavía con más ganas y más energía. Y puede ser maestro, alguien que es bueno para explicar, para ayudar a que las personas entiendan. Estas son algunas de las fortalezas desde la perspectiva de roles laborales. Y también, y lo que a mí en lo personal más me gusta, tiene que ver con las fortalezas de carácter. Esto tiene que ver no tanto con qué haces bien, qué se te da, sino con qué tipo de persona eres. ¿Cuáles son tus cualidades morales que son observables tanto en el trabajo como en las otras áreas de tu vida? Una manera de definir a las fortalezas de carácter es como el lado luminoso de la personalidad. ¿Qué es aquel sello personal tuyo que te hace ser como eres? Si alguien le pregunta a tus amigos, oye, ¿cómo es Carlos? ¿Cómo es Lucía? ¿Cómo la describirían? Vamos a una breve pausa y después vamos a seguir hablando sobre las fortalezas de carácter para que ustedes aprendan a identificarlas. Una visión sobre cuál es la participación de las mujeres. ¿Tu vida está bien? ¿Cómo tu vida está bien y tienes trabajo y tienes salud? ¿Tienes dónde dormir? Maybe 1 week would be online and 1 week would be in the classroom. You cut the cost of the program. La mala noticia es que no les puedo dar la solución porque el problema, lo que descubrí es que no tiene solución. Fue mi experiencia en ese tutelar lo que me posicionó para poder llegar. Es la riqueza que va uno teniendo de recibir de los demás, en el buen sentido de la palabra, la enseñanza. Hizo que nos planteáramos pasar de una empresa basada en la logística, en la seguridad del papel, a una empresa digital. Y más allá de tener nuestros productos en tarjetas, Ya estamos de regreso. Les comentaba que las fortalezas de carácter tienen que ver con cómo eres tú como persona. Realmente se basan en investigaciones sobre qué cualidades humanas han sido valoradas a través de la historia en diferentes culturas y que son cosas que podemos moldear o que podemos cultivar. Por ejemplo, si tienes muy buen oído, eso no es tanto una fortaleza de carácter, eso es más como un talento. Hay gente que tiene oído perfecto. Pero una fortaleza de carácter tiene que ver con cosas como, por ejemplo, el valor. Si eres una persona valiente, si eres honesto, si tienes mucha chispa por la vida o mucho entusiasmo. Algunas fortalezas tienen que ver con el amor, con la capacidad de amar y ser amado, con ser una persona bondadosa, con saber tener inteligencia social, saber cómo relacionarte con los demás. Otras fortalezas tienen que ver con el conocimiento y la sabiduría. Por ejemplo, tener mucha curiosidad e interés por el mundo, tener amor por el aprendizaje, poder poner las cosas en perspectiva. Otras fortalezas tienen que ver con la capacidad de controlar tus impulsos, como por ejemplo la prudencia, la autorregulación, la capacidad de perdonar.
Otros tienen que ver con la justicia, el sentido de justicia, el ser una persona a la que le importa la equidad, que es capaz de trabajar en equipo. Y otras fortalezas tienen que ver con la trascendencia, con cosas como el sentido del humor, la fe, la espiritualidad, el aprecio de la belleza. Hay toda una clasificación de fortalezas que se llama la clasificación VIA, y si a ustedes les interesa saber más, pueden meterse a internet y encontrar una página web en la que de manera gratuita pueden conocer sus fortalezas. Y ojo, si ustedes son líderes de un equipo, pueden invitar a sus colaboradores a que tomen su test de fortalezas y luego tener una reunión para conocer las fortalezas de cada uno y cuál es el perfil de fortalezas de su equipo. Uno podría pensar que de manera natural nosotros nos fijamos en las fortalezas, pero ¿realmente es así? Podemos hacer una pequeña prueba. Si tenemos una junta de trabajo y le pedimos a las 8 personas que están ahí, dime cuál es tu defecto más grande, seguramente rápido te lo pueden decir. Pero si le dices, dime cuál es una de tus fortalezas más importantes, la mayoría de la gente se queda pensando porque no estamos muy acostumbrados a pensar de esta manera. Muchas veces se usa el ejemplo, que creo que es muy real, que si llega un chico de secundaria a la casa con la boleta de calificaciones, o bueno, a lo mejor les llega por internet hoy en día a los papás, y se sacó, por ejemplo, 10 en literatura, 8 en civismo, 10 en historia, 7 en matemáticas y 6 en física, ¿qué creen que es lo que va a decir el papá? Es muy probable que lo que diga, ¿por qué te sacaste 6 en física? El 10 en historia o el 10 en literatura generalmente no llama tanto la atención. Una parte de esta puede ser cultural, pero también hay evidencia de que no es solo una cuestión de cómo nos educan o lo que aprendemos, sino que estamos cableados, que nuestro cerebro está cableado para fijarse en lo que no funciona bien, para fijarse en los errores o en lo que está mal. ¿Por qué? Bueno, porque como especie, para evolucionar como seres humanos, como Homo sapiens, ha sido muy importante estar alerta ante los peligros, estar alerta ante lo que no está bien, porque nos puede costar la vida. Afortunadamente, hoy en día la mayoría de nosotros no tenemos la vida en peligro todos los días, pero nuestro cerebro sigue funcionando así, como que ¡boom!, nos fijamos en lo que no funciona bien. De hecho, algunos dicen que nuestro cerebro tiene velcro para lo malo y teflón para lo bueno. Y esto tiene que ver con hasta qué punto estamos abiertos o estamos acostumbrados o nos podemos acostumbrar a ver las fortalezas de los demás. Realmente tenemos que entrenarnos, por eso es importante lo que les comentaba de tener un vocabulario de fortalezas, tener un vocabulario de talentos, para que así cuando estás con alguien que hizo un buen trabajo, no solo decirle, muy bien, sino decirle, oye, me da mucho gusto que hiciste un trabajo con gran sentido de perspectiva, o me dio gusto ver que tuviste perseverancia para resolver esto, o este equipo mostró gran creatividad y capacidad de innovación. O sea, tener palabras más allá de qué bien o qué mal, que describan qué fortalezas están usando las personas de nuestro equipo. No se trata de ponerse unos lentes color de rosa y pensar que todo es maravilloso y que no hay cosas en las que hay que esforzarnos por corregir, pero tampoco se trata de traer siempre puestos unos lentes negros que ni cuenta nos damos que los traemos. Realmente se trata de poder tener una visión binocular, estar atentos a lo que hay que mejorar, a lo que hay que corregir y también ver qué es lo que cada uno hace bien, en qué sobresale cada miembro de nuestro equipo, cuáles son las fortalezas que le dan ese sello único y personal que lo hace ser la persona que es. ¿Qué hacen los líderes que se enfocan en las fortalezas? Uno, ya lo dije, tienen un vocabulario de fortalezas. Si no tienes un concepto de fortalezas, es menos probable que las veas. Cuando tienes conciencia de que todos tenemos fortalezas, es más probable que las veas. Un líder centrado en fortalezas capitaliza lo que sí funciona. En vez de ver siempre el negrito en el arroz, empieza siempre por qué es lo que está bien, qué es lo que sí funciona. Los invito a hacer un experimento, a lo mejor algunos de ustedes ya lo hacen. Cuando tienen una reunión con su equipo, bien sea su reunión mensual o semanal, empezar con una ronda de qué es lo que salió mejor o qué es lo que hicieron mejor desde la última vez que nos reunimos.
qué proyecto tuvo el mayor éxito, qué problema resolvieron mejor, empezar con qué es lo que sí está funcionando bien. En el caso que les decía del chico con la boleta de calificaciones, ¿cómo creen que cambiaría la interacción si el papá, en vez de preguntarle por qué 6 en física, empezara preguntando, oye, qué fantástico que tuviste 10 en literatura y en historia, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué temas fueron? ¿Cómo es ese maestro? Después ya pueden hablar de ¿y qué diferencia hay en física? Pero la vivencia de la persona es muy diferente cuando empiezas por lo que funciona bien. Muchas veces, como líderes, nos conceptualizamos como resolvedores de problemas, una especie de mecánicos de la organización que tenemos que ver qué es lo que está mal y cómo lo vamos a arreglar. Sin embargo, las corrientes más recientes basadas en la evidencia respecto a la psicología organizacional y el liderazgo dicen que más bien como líderes nuestro trabajo no es componer lo que está descompuesto, sino ayudar a construir equipos, a construir puentes entre dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y para construir hay que construir justamente basado en fortalezas. Más datos para ahora que nos acercamos al final de nuestra charla de hoy. Se ha visto que los mejores predictores de la satisfacción en el trabajo y de la retención en el trabajo, es decir, lo que mejor predice si una persona se quiere quedar en su puesto y está satisfecha con lo que hace, son los siguientes. 1, reportar que usas tus fortalezas más importantes en el trabajo. Y 2, reportar que tu jefe o tu supervisor conoce tus fortalezas. De hecho, a lo mejor han oído hablar de la organización Gallup, que es una empresa que se dedica a hacer encuestas. Desde hace más de 20 años ha estado muy involucrada en la medición del bienestar y la felicidad en todo el mundo. Tiene una encuesta que se llama la encuesta Gallup del bienestar, que tiene una muestra del 98% de la población mundial, o sea que realmente nos dice mucho sobre cómo están las personas en el mundo. Y ha encontrado que hay ciertas preguntas o ciertas preguntas de la encuesta que predicen muy bien qué tan feliz es una persona. Y una de ellas es lo que las personas responden al siguiente enunciado. Cada día puedo hacer aquello que hago mejor. Los que dicen que sí, que ese enunciado es verdadero para ellos, tienen muchas más probabilidades de ser personas felices. Esta es evidencia de la importancia de conocer y usar las fortalezas. La gente que usa sus fortalezas, ahí les va todas las ventajas que tienen. Son más felices, tienen más confianza en sí mismas, tienen más autoestima, reportan mayores niveles de energía y vitalidad, tienen menos estrés, pueden manejar mejor el estrés que tienen, logran más sus metas, tienen mejor desempeño en el trabajo y están más metidos, más involucrados en sus tareas. Todas estas son las ventajas de usar las fortalezas en el trabajo. Sin embargo, a pesar de esto, solo 1 de cada 5 trabajadores piensa que su jefe conoce sus fortalezas. Y en general, más allá del trabajo, en la vida en general, solo 1 de cada 3 personas puede decir cuáles son sus fortalezas. Quiere decir que tenemos mucho por hacer. Y los invito a que juntos vayamos desarrollando velcro para lo bueno. Les decía que tenemos velcro para lo malo y teflón para lo bueno. Vayamos deshaciéndonos de ese teflón y desarrollemos la capacidad de ver y pescar y mantener lo bueno que hay en nosotros mismos y en los demás. Quisiera terminar con una frase de Martin Seligman, que es uno de los fundadores de la psicología positiva. Él dice lo siguiente: no creo que haya que dedicarle demasiado esfuerzo a corregir nuestras debilidades. Más bien creo que el mayor éxito en la vida y la satisfacción emocional más profunda viene de construir y usar nuestras fortalezas personales especiales. Este es el mensaje que quisiera transmitirles hoy. Vale más la pena enfocarnos en lo que sí funciona que en lo que no funciona. Y si quieren saber más sobre esto, hoy en día hay mucha literatura muy seria, muy bien escrita sobre las fortalezas. Aquí hay algunas de estas obras. Y sobre todo los invito a que conozcan el certificado en psicología positiva para Latinoamérica, donde pueden profundizar mucho más sobre la ciencia del bienestar y cómo aplicarla en su vida personal y en el trabajo. Muchas gracias.